Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Son las 7:44 y bueno, vuelve al debate las reformas al Código de la Democracia en medio del debate del 10 de junio. Se inició en la Asamblea Nacional en torno al proyecto de reformas al Código de la Democracia. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, don Enrique Pita, sugirió además que para el segundo y definitivo debate se deben incluir al menos unos 6 temas importantes. Describió en sus redes sociales lo siguiente: urgen reformas que fortalezcan la transparencia, la legitimidad y la equidad del sistema electoral ecuatoriano. Así afirmó Enrique Pita en un comunicado que difundió en redes sociales. Entre estos está filtros de financiamientos, creación de partidos, prohibición de tomar fotos en las papeletas, mejoras en el padrón electoral ya con datos biométricos, algunos temas por mencionar y que ya nos va a comentar a profundidad, que son importantes a su criterio para incluirlo en estas reformas al Código de la Democracia. Bienvenido, señor Enrique Pita, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, a propósito de este debate que se da y que va a darse el segundo y definitivo debate en la Asamblea Nacional, usted decide incluir temas que son importantes y bueno, que ya nos va a comentar, pero qué tan probable es, señor Vita, que se incluya esto, que el legislativo lo incluya en este definitivo debate. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto enorme saludarla y un gusto enorme saludar a la audiencia. Primero tengo que reconocer el hecho de que estamos en un momento muy crítico respecto a estas reformas al Código de la Democracia, y es muy crítico porque ya la Asamblea Nacional ha avanzado en cuanto a una primera etapa, llamemos así, de este planteamiento, y estamos en segunda, por llamarlo de otra forma. Esto ha sido devuelto a la comisión, por el Pleno fue devuelto a la comisión, a efecto de tratar algunos asuntos relacionados con observaciones internas que dentro de la Asamblea se le han hecho a las reformas. Es de esperar que en esta nueva Asamblea, en esta nueva comisión que está tratando este asunto, logren, perdónenme, utilizo la expresión, entender la necesidad de ampliar un poco más el tema de las reformas. Porque hay aspectos de esta ley que tienen que ser revisadas y que nosotros del Consejo Nacional Electoral en varias oportunidades hemos opinado de la necesidad de que se clarifiquen. Así, por ejemplo, en el tema del control del financiamiento público, es muy importante ser mucho más claro en relación a, por ejemplo, lo que las organizaciones políticas pueden hacer con el fondo partidario que se les reparte, ya que muchas de ellas lo utilizan más en aspectos administrativos, con sueldos muy importantes para sus dirigentes políticos, y sin embargo, todo lo que guarda relación con la capacitación o la formación de las estructuras internas de la organización política no recibe la atención que corresponde. El fondo de promoción electoral, por ejemplo, también debe ser muy bien visto en relación a la necesidad de que tenga mucho más en cuanto a su entrega por parte del Estado, para efecto también de que sea dirigido específicamente para lo que se intenta. Lamentablemente las organizaciones políticas como que buscan dar la vuelta y utilizan los recursos más en los intereses, pero poco en lo que se conviene o se necesita para efecto de la democracia. Los requisitos para la cancelación y organización de organizaciones políticas. En este país es muy fácil hacer una organización política. Las exigencias son mínimas. Y el control, y tengo que admitir que el control que ejerce el Consejo Nacional Electoral respecto a sus afiliados está limitado muchas veces por el tipo de información que recibe, y para eso estamos hablando de padrón biométrico, que es una forma de establecer una identificación biométrica que ya hoy está usando el registro civil para efectos de poder respaldar quién es quién, tanto en un padrón de afiliación para efecto de organizar un partido político como el padrón electoral mismo. Y así por el estilo hay una serie de situaciones que considero que son muy importantes y que
obviamente desde la óptica de los asambleístas no siempre tienen la atención. Sin embargo, cuando estamos en procesos electorales son los reclamos que se le hacen a la función electoral. Por ejemplo, ¿qué requisito riguroso se podía pedir para crear o cancelar organizaciones políticas y así evitar esa proliferación de partidos que no tienen representatividad real y así fortalecer la institucionalidad del sistema democrático? ¿Qué debería pedirse a su criterio, señor Enrique Pita? Mire, hay una norma que fue aprobada en alguna reforma no muy antigua que establecía que si un grupo de organizaciones políticas en alianza para una candidatura, eh, el resultado se le adjudicaba en porcentaje, ya sea de votos o ya sea de candidatos, igual por igual a cada uno de los integrantes de esta unión, llamemos así, de este conjunto de organizaciones políticas. ¿Qué significa esto? Perdón. La norma establece que si una organización política no tiene una votación mínima en votación propiamente dicho, o no tiene una representación mínima, cae también con tarjeta amarilla o tarjeta roja para ser eliminado de los registros. Pero cuando está en alianza, una organización grande, se le pegan algunas organizaciones pequeñitas y el resultado se le adjudica a todos por igual. Es decir, si la organización obtuvo 7% en votación, bueno, el 7% cada uno de los miembros de la alianza. Y eso tiende, pues, obviamente a hacer un perjuicio respecto a la depuración de las organizaciones políticas y lo mismo con las candidaturas. Eso es un asunto que tiene que ser eliminado, porque ha permitido que estas organizaciones, permítanme la expresión, enanas se peguen a una grande y sobrevivan al amparo de este paraguas que le genera esta organización. Eso es una de las condiciones que yo recomiendo que no debería existir. Importante. Ahora también un tema que se incluyó en los comicios de este año es que no se pueda fotografiar el voto y allí usted, Enrique, ya apunta cómo tipificar como una infracción electoral en sí esto de fotografiar el voto y que conste en la ley, en estas reformas al Código de la Democracia. No obstante todos los cuestionamientos que se dieron en su momento, yo estoy convencido que tuvo un resultado importante en cuanto a que se pudo eliminar la posibilidad cierta sobre la base de los informes que recibimos en su momento de Fuerzas Armadas y Policía sobre este tema de compra y venta de votos o si no de coacciones a determinados sectores para que la gente vote en tal o cual sentido y lo pueda demostrar. Esto atenta definitivamente con la transparencia que debe tener un proceso electoral. La experiencia nos permitió ver que eso tuvo un resultado positivo, no solamente porque existieron denuncias en su momento, sino porque muchas personas también declararon en su momento sentirse liberadas de esa posibilidad de ser obligadas a votar en tal o cual sentido. Creo que ya tiene que ser colocado en una ley de tal manera que ya en futuros procesos ya no tengamos la discusión como que es arbitrario, que es el Consejo Nacional Electoral, porque tiene intereses políticos, lealtades o porque tiene antagonismos, es que impone tal o cual reglamento. Importante. 7:52 conversamos con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, con don Enrique Pita, de las reformas que deben incluirse al Código de la Democracia. La Asamblea está por votar en segundo y definitivo debate. Y bueno, estas reformas, dado el momento político, el momento que vivimos actualmente, pueden ser muy importantes y necesarias. Otro tema que topa Enrique que me llama la atención, que antes no se lo haya discutido siquiera, es el uso y la regulación de las redes sociales en campañas electorales. Siempre el CNE de alguna manera se ha lavado las manos en el tema de digital y bueno, debería esto ya empezarse a controlar. Bueno, en el derecho público usted conoce perfectamente que solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Y la ley es muy clara, la ley electoral, respecto a que el control que nosotros debemos hacer es en medios, prensa, radio, televisión, eh, pancartas y redes sociales debidamente registradas. Por lo tanto, todo el tema de redes sociales no está dentro del campo de acción o control. Es muy complicado y sobre la base de la experiencia en conversaciones con autoridades electorales de otros países, ya se está comenzando a iniciar y es necesario establecer límites, aunque sea por los gastos en la contratación o el uso de personas que no deberían de figurar en un momento dado en la publicidad de un candidato porque tengan algún tipo de situación de carácter legal. Tenemos nosotros que depurar
la democracia y depurar nuestro quehacer político a través de eliminar estas distorsiones que permiten que en algún momento dado pues, se alteren el tipo de publicidad. Sí, hay que hacerlo. Y a través de acuerdos con las redes, con los dueños de las redes sociales, se puede perfectamente comenzar a establecer limitaciones y para eso debemos tener un marco legal que legitime esa acción. Bueno, son aspectos muy importantes que usted topa y que los ha hecho públicos a través de la red social X. ¿Usted ha tenido tal vez, señor Enrique Pita, acercamientos con la comisión que está tratando estos temas para que pueda incluirlos en el segundo debate? Se menciona, aunque no hay una fecha específica, pero se dice que podría darse esta semana incluso. Todas estas situaciones que estamos conversando y muchas otras más han sido motivos de comunicaciones que desde la Vicepresidencia del Consejo Nacional Electoral hemos hecho llegar a las diferentes comisiones que ven estos asuntos en la Asamblea Nacional. Incluso en un par de ocasiones yo he estado presente en las comisiones. Otros consejeros también lo han hecho. El CNE formalmente también ha hecho llegar oficios en las cuales muchas de estas iniciativas también son replicadas en esta recomendación. Sin embargo, mucho me temo que en bastantes ocasiones, casi todas, las, las reformas son más cosméticas o se ajustan más a las situaciones que convienen a una organización política o donde ven fortalezas y debilidades. Pero desde el punto de vista de la necesidad de transparentar procesos electorales con un marco legal lo suficientemente claro, rígido, por supuesto, eh, no, no creo que haya existido antes. Hoy, lamentablemente, la nueva Asamblea se encuentra con una ley que ya está en segunda. Por lo tanto, ya tiene que irse ajustando a las limitaciones, pero no podemos perder nosotros nuestro interés de seguir aportando, tocando conciencia para efecto de que, hey, es necesario mejorar la democracia a través de una normativa mucho más transparente, más eficiente, por supuesto, que dé respuestas a las inquietudes de la ciudadanía. Bueno, ojalá exista esa predisposición y también la voluntad política que muchas veces falta cuando se trata de reformas justamente al Código de la Democracia, porque claro, no les conviene a muchos políticos. Ahora, abstrayéndonos un poco de esto que usted propone, señor vicepresidente, ¿cómo ve este proyecto de reformas al Código de la Democracia que se está debatiendo, tratando, en el que se propone, por ejemplo, cambiar la fórmula para adjudicar escaños, cambia también algunas reglas para los debates presidenciales? ¿Cómo ve estas reformas que se están planteando en este proyecto? Se pretende, por ejemplo, incluir debates para las alcaldías, lo cual desde nosotros conocemos el punto de vista práctico y creo que la ciudadanía reconoce que es prácticamente imposible llevar adelante procesos de esta naturaleza con tantos candidatos que en un momento dado existe, tanto prefecturas y candidaturas en los cantones, Okay. claro, con un mínimo de habitantes. Pero son situaciones que suenan bien en el papel y que aparentemente contribuyen con mejorar la democracia y con eso vamos nosotros a ayudar a que la ciudadanía esté mejor informada. No, señor, lo, fortalezcamos las organizaciones políticas de tal manera que no existan estos paraguas de organizaciones que permitan que organizaciones políticas insignificantes sigan sobreviviendo. Fortalezcamos nosotros los controles de las firmas a través del control biométrico, de tal manera de que ya podamos tener un mejor control. Control biométrico significa, o el registro biométrico significa, que ya el registro civil lo está haciendo, es un control visual de la persona a través de cierta información básica que ya está registrada. No es solamente la firma, de tal manera que se va a poder controlar la existencia de las organizaciones políticas y hay que poner un tope también a las que ya existen para que vuelvan a ser materia de registro o se vuelvan a registrar y poder nosotros llevar un mejor control y eliminar 200, de las 260 organizaciones políticas que existen una cantidad mínima que sea realmente representativa. Todos estos aspectos deberían ser incorporados, pero si en la Asamblea Nacional no se ve con ese profesionalismo con la que debe tratarse un tema tan serio, obviamente el resultado puede ser muy cosmético o se ajusta más a los intereses o conveniencias de quienes lo están discutiendo en su momento.
Bueno, importante debatir sobre esto. Ojalá se pueda tomar en cuenta alguna de las recomendaciones que pide incluir el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, en torno a estas reformas al Código de la Democracia. Gracias, vicepresidente, por acompañarnos en esta mañana. Siempre a sus órdenes. Un gusto enorme saludarla. Buenos días.